Ok, estamos en este discurso sobre Rosh Hashanah, Tikkup de Shoifar, toquen en el novilunio el Shoifar, y lo que habíamos visto, Bekitsur, en resumen, es que se llama Rosh Hashanah, porque es la cabeza del año. ¿Qué significa la cabeza del año? Así como la cabeza del cuerpo. Es la que gobierna todo lo que pasa en el cuerpo y le reparte vitalidad y energía a cada parte del cuerpo según lo que esa parte del cuerpo necesita. Lo mismo pasa con Rosh Hashanah. Es el día del año que es el que gobierna y controla todo lo que va a pasar a lo largo del resto del año. Y esa vitalidad y energía se divide a su vez en 12 meses diferentes. Cada Rosh Chodesh, la cabeza de cada mes, recibe la energía general de ese mes y la reparte a su vez en los 29 30 días que corresponden a ese mes. Y dijimos que al comienzo de la creación Dios creó el universo entero por iniciativa propia, de la nada absoluta a la existencia. No había obviamente quien le despierte a Dios interés y ganas de crear el mundo, etc. Pero Dios instauró el sistema de manera tal que a partir de ese momento depende de las acciones, las acciones del hombre, aquí abajo de este mundo inferior, en el concepto de aceptación del yugo del cielo, Kabbalas Oil Malchus Shamaim, aceptación del yugo del cielo. Cuando las personas aceptamos que Dios es el que manda, Dios es el rey, entonces Dios quiere darnos un año más, un contrato por un año más. Y al final, hacia la noche de Rosh Hashanah, la noche en la que empieza Rosh Hashanah, se retira, se vence el contrato, se retira toda esa energía, vuelve a su raíz, vuelve a su fuente. Como quien dice, una persona que habla, porque Dios crea el universo con sus palabras, así está escrito, con la palabra de Dios fue creado el universo. La persona habla, y en un momento tiene que parar, retorna sobre sí, vuelve, esta es la idea, que vuelve esa energía a su raíz y después continúa hablando. Lo mismo pasa con el universo entero. Dios da toda esa creación por un año, no es que habla y su habla dura todo un año, porque Dios crea Dios crea el universo entero con su bondad, lo crea y recrea instante a instante. Pero el punto es que Dios se compromete, digamos, por un año, firma contrato por un año con nosotros porque nosotros aceptamos que Él es el rey. Terminado ese año hay que renovar el contrato. Hay que volver a despertar en Dios el interés en ser rey nuestro. Y lo último que vimos en la clase pasada es la diferencia entre Meluja y Memshala. Meluja es el reinado que es aceptado con voluntad, porque los súbditos quieren ser súbditos del rey, y Memshala, gobierno, es una especie de dictadura, por la fuerza, aunque las personas no lo quieran. Y habíamos visto, esto fue lo último, que en una nota del Tzemach Tzedek, del nieto del Alter Rebbe, que es el autor, el Alter Rebbe de este discurso, que la idea no es que el mundo deja de existir si nosotros no aceptamos el yugo del cielo, porque de hecho, lamentablemente, la forma en que está el universo hoy por hoy, hay un montón de gente que no acepta el yugo del cielo. Un montón de gentiles que no aceptan y un montón de judíos que no aceptan el yugo del cielo. Alevá, y ojalá todos los judíos estuviesen en las sinagogas en Rosh Hashanah. ¿Sí estás hoy? Lamentablemente no es así. No podemos ser tontos e ignorar la realidad. Entonces, Hashem sigue creando el mundo. Sobre esto escribe Tzemach Tzedek un pasuk, un versículo: Albish Shomaim Kadrus. Voy a vestir al cielo de negrura, dice Dios. Voy a vestir al cielo de negrura. ¿Qué significa? ¿Que se va a poner negro el cielo? No. Que no vamos a poder percibir la presencia de Hashem en nuestras vidas. Por el hecho de que no todas las personas aceptamos el yugo del cielo, se vuelve más difícil para todos percibir la presencia de Dios en el mundo. Esto es el pshat, esto es lo que quiere decir. El mundo va a existir, ¿ok? Pero va a ser más difícil percibirlo ayer en el mundo. Pero para todos por igual. Para todos, esto es la cosa. ¿Sí? Un tzadik es un tzadik, ¿qué querés? El tzadik que está en su mundo. Sí. El resto que no somos tzadikim. Ya. Esto es lo triste, digamos, de la cuestión. Estamos todos en el mismo bote. Hay una historia es una historia talmúdica, ahora no recuerdo estar en el Talmud, en el Midrash, de Rabbi Shimon, de un ejemplo. Había gente en un barco y el barco de repente empezó lentamente a hundirse.
y estaban todos preocupados, tirando agua para todos lados, sacando del barco, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué sé yo? Y se dieron cuenta mientras estaban todos corriendo para acá y para allá para resolver el problema, había un tipo que no estaba en la, ¿cómo se dice?, la cubierta. No estaba en la cubierta del barco. ¿Dónde está este tipo? ¿Qué sé cuánto? Lo fueron a buscar al camarote. ¿Qué estaba el tío? Golpearon la puerta, ¿qué hizo el tipo? Abrió la puerta del camarote. ¿Qué estaba haciendo dentro de su camarote? Un agujero en el piso. El tipo estaba haciendo un agujero en el piso de su camarote. Dijeron, ¿me estás loco? Se está hundiendo el barco. Por tu culpa se está hundiendo el barco. Nos hundimos todos. El tipo dijo, este es mi camarote. Yo pagué, hago lo que quiero dentro de mi camarote. Claro, el tipo hace lo que él quiere y nos afecta a todos. Es mami, yo sé, literalmente dice, es más. No, continuamos en el texto. El Alter Rebbe entonces estaba, para entrar en el texto, digamos, que hay, para proyectar la voluntad divina en la creación del mundo, tenemos que aceptar a Dios como Rey. Y lamentablemente, estoy simplemente para entrar, esto ya lo vimos en la clase pasada, voy a saltearme la nota del Tzemach Tzedek. Para entrar, para que se revele el Malchus, para que se revele el reinado divino, tenemos que aceptarlo a Dios como Rey. Porque hay, Dios libre y guarde, mucha gente que se quita el yugo del cielo, del reinado del cielo aquí abajo, porque no aceptan el reinado de Dios por propia voluntad. Entonces aparentemente Dios, si todo el objetivo de la creación, como se mencionó en la clase pasada, es que se revele el reinado divino, pero esta persona está en contra de que Dios sea Rey, entonces está en contra de esa revelación del reinado divino, por así decir, está en contra de la creación entera, en contra de que exista el mundo. Entonces, ¿cómo es que continúa existiendo el mundo? Entonces ahí continuamos con el texto. Sobre esto está escrito, y acá el Alter Rebbe va a parafrasear varios versículos del Ashrei, Salmo 145, del Ashrei. Sobre esto está escrito, soy Mehashem Lechol Hanoiflim, Dios sostiene a todos los que caen. ¿Por qué los sostiene? Porque los ojos de todos te anhelan a ti, todos te anhelan, los ojos de todos te anhelan a ti, de manera tal que el anhelo y el deseo y la espera sea de manera tal que cada persona, ¿cuál tiene que ser la espera? Que cada persona se proyecte tras la voluntad de Dios. O sea, en palabras más simples, que toda persona desee y anhele que Dios ilumine su corazón. Quiero sentir a Dios, quiero percibir a Dios. De manera tal que cada uno tiene que aceptar el Oel Malchus Shamayim, el yugo del cielo, con amor, con voluntad, con ganas. ¿Y para qué? Porque yo quiero percibir a Dios, quiero sentir a Dios. Y a través de esto, continúa en el Ashrei, en este salmo, la traducción literal de este salmo es, abre tus manos, que le decimos a Dios, tú abres tus manos y das de comer, sacías a toda la creación. Esta es la traducción literal. Pero viene el Alter Rebbe y lo aprende esto del Tikkun Zohar, que esto es otra cuestión. En realidad lo que está diciendo el salmo es, nosotros tenemos que abrir nuestras manos, que ahora vamos a ver qué son nuestras manos, y Dios nos va a saciar de su voluntad. No es que Dios abre sus manos y le da de comer a todos. Es una traducción simple del salmo. Pero la traducción más profunda es, nosotros tenemos algo que tenemos que abrir, de manera tal que podamos percibir y sentir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que se revele, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que se revele su reinado. Y Dios sacía a toda la creación con esta voluntad. ¿Cómo? A través de que nosotros abrimos poiseajes Yaddeja. Yaddeja en hebreo significa tus manos. Entonces nosotros abrimos nuestras manos y Dios nos sacía con su voluntad. O sea, nos hace sentir que nosotros queremos que se revele el reinado de Dios aquí abajo en la tierra. ¿Pero qué significa abrir tus manos? ¿Qué hay que hacer así con las manos? ¿De qué se trata? No. Hay muchos que incluso en el rezo hacen poiseajes Yaddeja. Yo abro mis manos para que Dios me dé. Dame dinero, dame alegría. Eso es muy grove, eso es ordinario. Grove. Sino que aquí lo que está hablando es Yadeja, en lugar de decir Yadeja, lee Yuddeja. Tus Yud. ¿Qué es la Yud? Yud representa, la letra Yud representa Jochma. Cuando vos abras tu cabeza
y empieces a estudiar y a entender la presencia de Hashem te va a permitir sentirlo. Porque en la práctica nosotros somos seres humanos, Dios es infinito, nosotros somos finitos. ¿A dónde está en nosotros la capacidad de sentir al infinito de Hashem? No lo tenemos, excepto si Hashem te lo da. Entonces, si nosotros hacemos nuestra parte, de estudiar, de sentirlo, de intentar sentirlo yo, de querer sentirlo Hashem te va a dar la posibilidad de sentirlo. Pero eso te lo va a dar Él. Mas vía lejol hay rotzen. Dios va a saciar a toda la creación con su voluntad. O sea que cada Yehudí desee que se revele la presencia de Hashem aquí abajo en la tierra. ¿Se entiende? Y continúa los versículos en Ashrei, Tzadik Hashem echol draja, echol echol maisa. El versículo dice, Dios es tzadik, es justo en todos sus caminos y es piadoso en todas sus acciones. La traducción hasídica mucho más profunda de este versículo es, dice el Alter Rebbe, que incluso en todas tus acciones, no las acciones de Hashem, el versículo dice Dios es justo en todo lo que él hace. El versículo para la traducción hasídica más profunda dice no, cuando vos en todas tus acciones materiales proyectes el Gesed de Hashem, que Hashem es un Josid, o sea, proyecte la bondad de Hashem, entonces Hashem va a ser tzadik en todos sus caminos. Cuando vos seas un Josid Bechol Maisav, cuando vos todas tus acciones proyectes la presencia de Hashem, todo lo que vos hagas, lo hagas pensando en la bondad de Hashem en el universo y que se revele la presencia de Dios, Hashem va a ser tzadik Bechol Draja. Hashem se va a comportar como un tzadik, como un justo en todos sus caminos. ¿Se entiende? Como una cosa depende de la otra. Ahora bien, la forma de proyectar la voluntad suprema, bendita sea, para que se revele, o sea, la forma que nosotros tenemos de proyectar en Dios, de despertar en Dios, que se revele el reinado divino, que Él quiera que se revele su reinado, para que se sostenga y se cree en todos los mundos, es en cada año a través del estudio de Torah y la observancia de mitzvot, porque esta es la voluntad de Hashem, que nosotros cumplamos mitzvot. Entonces, a lo largo de cada año, a lo largo de todo el año, ¿cómo hacemos que Dios esté involucrado con nosotros? A través de que nosotros nos involucramos con Dios. Cumplir los preceptos de Hashem. O sea, vos conectate con la voluntad de Hashem, que son las mitzvot, y Hashem te va a dar su voluntad. Te va a permitir sentir el reinado de Él. Porque las mitzvot son su voluntad y su sabiduría, es decir, la voluntad suprema de Hashem, investida en la sabiduría de Dios, que ya sabemos, como dice el Zohar, la Torah sale de la sabiduría divina. La Torah es la expresión de la sabiduría divina, en la cual está investida la voluntad divina. ¿Qué es la voluntad de Hashem? Es el razonamiento de cada mitzvah, que se va a revelar en el futuro por venir. Y es una proyección de la luz infinita de Hashem, oculta esa luz, esa energía en cada mitzvah. Cada mitzvah de acuerdo a su nivel y a su forma. O sea, en otras palabras, simplificando quizás lo que está diciendo el Alter Rebbe, está el nivel que se llama Ratzon, voluntad de Hashem. Ese nivel de Ratzon se inviste en el nivel que se llama Jochma, sabiduría de Hashem. ¿Estamos? Y esto es como en el ser humano común y corriente. Está la motivación de la persona, es el Ratzon, es la voluntad. Yo quiero tal cosa, y esa voluntad se inviste en los razonamientos que yo voy a utilizar para lograr obtener esa cosa. Tengo que ir a comprarlo de tal lugar, me cuesta tanta plata, tengo que juntar... Todo esto es el nivel de Jochma, el entender cómo, pero dentro de cada uno de esos cómo y en cada acción motivada por esa motivación, valga la redundancia, está investida esa motivación. Está la voluntad, que es el motor de toda esa lógica y esa sabiduría que uno piensa sobre cómo obtener esa cosa que quiere. Esto es lo mismo que está diciendo acá. Una mitzvah, ¿qué es? La mitzvah es la voluntad de Hashem. Esto es lo que Dios quiere, que vos te pongas tefilin, que vos comas kosher, que vos cumplas llaves, y así sucesivamente. Esa es la voluntad de Hashem. Sí, pero ¿cómo lo hago? Eso está en la Torah. ¿Cómo se come kosher? No, un montón de versículos. No comas estos animales, no comas estos animales. Cuando vayas a comer una vaca, degollala de tal manera. Montones de leyes sobre cómo se come kosher. Dentro de cada una de esas leyes está investida la voluntad de Hashem, que Él quiere que eso sea hecho de tal manera. Ahora,
el verdadero razonamiento de cada mitzvah, entender esa voluntad, no es algo que esté en nuestras manos ahora. A pesar de que algunas mitzvahs la Torah dice por qué son buenas, para que seamos rectos, o incluso si la Torah no lo dice, lo entendemos igual, respetar a tus padres es lógico, te dan vida, te crían, etc. Sin embargo, esa no es la verdadera razón de la mitzvah. Lo que nosotros entendemos es lo que está dentro de nuestro dominio de ser humano normal entender, pero el dominio divino, que es infinito, obviamente es muy superior. Entonces, la verdadera razón de cada mitzvah, que está investida dentro de esa mitzvah, le da vida a esa mitzvah y está expresada en la Torá cómo cumplir esa mitzvah, esa verdadera razón está por encima de nuestra comprensión y se va a revelar en el futuro por venir. Y en general, cada mitzvah es una proyección de la luz infinita de Hashem investida en la sabiduría suprema, que esa mitzvah tiene que ser hecha de tal manera. Para que se cumpla la voluntad de Hashem, tiene que ocurrir que la persona agarre, tome las cajitas negras que son los tefilin, le tenga tales tiritas de tal manera y se lo coloque de tal manera y no de otra manera, etc. Y de la misma manera, es decir, en consonancia con esa energía divina que tiene cada mitzvah, decretaron nuestros sabios decir una brajá. Antes de cada mitzvah decimos Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Dios, Rey del universo, nuestro Señor, Rey del universo, que nos santificaste con tus preceptos, con sus preceptos, y nos mandó a hacer tal o cual cosa. ¿Por qué la bendición es de esta manera? ¿Por qué nuestros sabios pusieron este nusach, esta liturgia, este texto de bendición? Porque el concepto de braja es una proyección de la voluntad suprema, bendito sea, para que Hashem sea nuestro Dios y sea Melech Olam. Boruch, Ato, cada palabra de la braja tiene un significado. Boruch significa que sea proyectado. Ato significa desde tu propia esencia, tú, que ni siquiera nombre tiene. Para que sea Hashem, Yud Kei Vav Kei, en las 4 letras del nombre de Hashem. Y que ese Yud Kei Vav Kei se proyecte en Elokeinu, para que sea nuestro Dios, personal de cada uno de nosotros, o sea que lo podamos sentir. De manera tal que sea Melech Olam, Rey del mundo. Y esto es para que Asher Kiddushanu b'mitzvotav. La palabra Asher se traduce como que nos santificó con sus preceptos. Es decir, Kiddushanu viene de la palabra Kodesh. Kodesh significa santo. Pero el concepto de santo es Jochma, algo separado del resto de las cosas. Como el Jochma es como si fuese el aceite que flota sobre los otros líquidos, se separa y está por encima de las otras cosas. Y esta proyección de este nivel que se llama Jochma, dentro de la cual está investida la voluntad divina, es bemitzvotav aleinu, es decir, es con cada uno de los preceptos que Hashem nos mandó. Con cada mitzvah proyectamos sobre nuestra vida una energía determinada que corresponde a esa mitzvah. Por lo tanto, las 248 mitzvot positivas se conocen como Ramaj e Ivarim de Malka, como los 248 miembros del rey. Esto lo explicamos en la clase pasada también. ¿Qué significan los miembros del rey? El concepto de un miembro es una proyección. Como por ejemplo, un miembro, un órgano del cuerpo, proyecta una fuerza, una energía vital del alma en el cuerpo para que se revele la energía vital que está en la cabeza y en el cerebro, de manera tal que actúe sobre ese miembro. Los riñones para filtrar la sangre y el hígado para producir la sangre, y así cada miembro del cuerpo tiene una energía determinada, el estómago para digerir y así sucesivamente, los ojos para ver, la nariz para escuchar. Esa energía es proyectada desde el lugar general, que es el cerebro, donde está la energía general de toda la neshama. De la misma manera, cada mitzvah, cada precepto, es una proyección desde Jochma y Loe, que es como entre comillas el cerebro divino, la cabeza divina, la Jochma, la sabiduría divina, cuya expresión es la Toira. Cada mitzvah es una proyección de esta Jochma para que se proyecte el Melech Olam, de manera tal que Dios es el rey. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Muy simple. Dios dijo que hagas esta mitzvah. Cuando vos cumplís esa mitzvah porque Dios dijo que hagas esa mitzvah, estás revelando y mostrando en el mundo quién es el que manda. Dios. Porque en realidad yo preferiría estar mirando televisión.
En realidad yo preferiría estar en la cancha gritando, no sé, que gane tal o cual equipo. Ay, pero Dios dijo que llaves. Entonces no voy a la cancha y no prendo la televisión. ¿Qué es lo que estás mostrando? ¿Quién es el que manda? ¿Vos o Dios? Dios. Porque si fuese por mí yo estaría al otro lado. Pero Dios es el que manda. Bien. Por eso con cada mitzvah se revela el reinado de Hashem. ¿Y de dónde viene ese reinado de Hashem? De vuelta, desde Kodesh, desde el nivel que se llama Jochma, en el cual está investido la voluntad de Hashem. De manera tal que la Toira que viene de Jochma nos dice cada mitzvah cómo tiene que ser hecha. Con cada detalle. Y este es el concepto general de lo que el Talmud discute. Es una discusión larga en el Talmud. Esta es la conclusión. Mitzvahs tzriches kavana. Cuando uno cumple una mitzvah, tiene que tener intención de cumplir la mitzvah. O sea, no es necesario que conozca todos los secretos místicos de esa mitzvah, pero sí que eso es una mitzvah, o sea, un mandato divino. Esto es lo que Dios mandó a hacer. Porque si la persona no sabe que esto es lo que lo que Dios mandó a hacer, pues entonces no está aceptándolo para revelar la presencia de Dios en el mundo, no está aceptando a Dios como rey. Lo está haciendo porque le gusta, porque le conviene, porque le dio lástima el que se lo pidió. Pero eso no se llama aceptación del yugo del cielo. Ahora, si vos sos consciente, por lo menos, de que esto es lo que Dios mandó a hacer, y vas y lo haces, estás aceptando que Dios es el que manda. Dios es el rey. Porque en cada mitzvah hay dos niveles. Un nivel es Kahu mitzvah zamelech, esto es lo que Dios mandó a hacer. Ese es un nivel de la mitzvah. Esto es lo que Dios mandó a hacer, punto. Y el segundo concepto de la mitzvah es la kavana, la intención detrás de cada mitzvah, que es la razón de esa mitzvah, que a través de la kavana, de ese razonamiento, ese conocimiento de por qué de cada mitzvah, los secretos místicos de cada mitzvah, es que se proyecta la luz infinita de Hashem, investida en el nivel de Jochma y La, en el nivel de Jochma superior. ¿Qué está diciendo acá la Alter Rebbe? Algo muy simple y muy poderoso, muy fuerte. Cuando uno cumple una mitzvah, está escrito, el Alter Rebbe lo trae en el Tanya, Tfila velo kavana, que guf velo neshama, pero también es mitzvah velo kavana, que guf velo neshama. Cuando uno cumple una mitzvah sin la intención, es como un cuerpo sin alma. Entonces, ¿dónde está lo principal? ¿En el cuerpo o en el alma? Todo el mundo va a decir en el alma. Obvio, sin alma el cuerpo está muerto. Y la idea detrás de esto es, el judaísmo es una especie, entre comillas, religión, sea cual fuera la definición, no importa, de acción. Amaise waika, lo principal es la acción. Si vos hiciste la mitzvah sabiendo que esto es lo que Dios mandó a hacer, pero no entendés por qué, cumpliste la mitzvah. Ahora, si vos entendés por qué y meditas en todas las grandes ideas cabalísticas y místicas de esa mitzvah, pero no la hiciste, no valió nada. No hiciste nada. No existe el judío que dice, yo llevo el judaísmo acá, pero no hago nada. Es una falacia. No se llama judaísmo eso. Judaísmo es acción, maíz. Ahora bien, cuando vos hacés la mitzvah sin la kavana, o sea, sin entender el porqué de esa mitzvah, no deja de ser una mitzvah y no deja de sumar un puntito, por así decir, en el Gan Eden, pero no lo sentís. Es imposible sentirlo. Es imposible disfrutarlo de esa manera. No sabés ni lo que estás haciendo, no entendés. Muy difícil disfrutar algo que uno no entiende. Ahora, cuando vos lo entendés y tenés las dos cosas, la acción más la comprensión, entonces la Torá dice, esto es lo que proyecta y revela la presencia de Dios en tu vida. Que la Torá lo dijo de forma más técnica. La voluntad divina que es el Or Ein Sof, investido en Jochma, que tiene todo su nombre técnico. Perfecto. Pero el punto es que lo sentís, lo vivís de otra manera, lo disfrutás. Y este es el concepto que decimos, en Chabad se dice una vez al día, hay Hasidim que lo dicen, antes de cada mitzvah, Leshem Yichud Kudsha Brihu Shchinte, traducción literal, en aras de la unión del santo bendito sea con su Shchina, con su presencia, digamos. Shchinte, la Shchina de Hashem, la presencia de Hashem es el concepto de las mitzvot del rey. Me vale kol almin. Dios quiere que hagas esto. Mandato divino. Y Kudsha Brihu, el concepto del santo bendito sea, ya dijimos que santo está relacionado con Jochma, porque así como santo está separado y por encima del resto de las cosas, este es el concepto, valga la redundancia conceptual, la idea conceptual de lo que es un santo, que está separado del resto de las cosas, no se mezcla con lo mundano.
Y esto está relacionado con aceite, con Jochma, que está por encima de las otras sefirot, no se mezcla con las otras sefirot. Esto escucha Brihu, este es el santo bendito sea. Esto representa Soivev Kolalmen, como Dios trasciende todos los mundos, y esto representa la proyección del Or Ein Sof, de la luz infinita de Hashem, en cada mitzvah, es el porqué de cada mitzvah. Está la acción por un lado, esa es Shchintei, la Shchina, lo que en este mundo está revelado, una acción concreta, dai, ponete tefilin, punto. Y por el otro lado está el porqué de esa acción. Y la persona tiene que aprender a unir estas dos cosas. Por eso decimos antes de cada mitzvah, y en realidad en Chabad, una vez al día en el rezo, antes de Baruch She'amar, Leshem Yichud Kuchabrihu Shchintei, que todo nuestro rezo y el resto del día va a ser ¿para qué? Para unir Kuchabrihu con Shchintei. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué lo decís? Porque lo que estamos buscando es que cuando cumplas una mitzvah, la puedas sentir. Y eso es, cumplir la mitzvah es Shchintei, y sentirla es Kuchabrihu. Esto es lo que está diciendo la Torah. ¿Por qué entonces funciona esto así? Porque una frase famosa del Sefer Yetzirah, Nautz, Soifon Betchilasan, el final está unido con el comienzo, es decir, a través de que vos cumplís la mitzvah en la práctica, concreta, porque esa mitzvah es una mitzvah que el rey mandó a hacer, reside automáticamente en esa mitzvah y en tu acción el Or Ein Sof, la luz infinita de Hashem. Nautz, Soifon Betchilasan, cuando vos cumplís la mitzvah en la práctica, es el Soif, el final. Esto te lleva al tchila, al comienzo, y ese comienzo se expresa, o sea, la presencia de Hashem concreta se expresa en la acción, en el soif. ¿Estamos? Bien. Hasta acá, Perek Aleph, el Alter Rebbe explicó cómo es el sistema, está todo muy bien, cumplís una mitzvah, sentís la presencia de Hashem, está todo muy bien, el Or Ein Sof, perfecto. ¿Veis? Segundo capítulo, pero todo lo que dijimos hasta acá funciona muy lindo para los tzadikim. Para los tzadikim, los justos que hacen todo bien y es todo lindo, pero nosotros no somos tzadikim. Entonces todo lo que definimos hasta acá ya no funciona más. No tiene ningún sentido. Que la mitzvah, que la presencia de Hashem, que abrí tu yud, abrí tu jochme, tu sabiduría, tu pensamiento, si meditar en Hashem, no funciona. ¿Por qué? ¿Veis? Segundo capítulo. Sin embargo, aquella persona que generó un defecto en su observancia de Torah y mitzvot, porque no hicimos lo que había que hacer, o tanto en surmerá, tanto en alejarse del mal, o sea, las mitzvot prohibitivas, te mandaste las 1001, lo que no había que hacer, lo hiciste. Ven, hace todo, y lo mismo ocurre en hacer el bien, está parafraseando un salmo, surmerá, hace todo, alejate del mal y hacer el bien. Lo que había que hacer, no lo hiciste. Cada uno, de acuerdo a lo que se conoce a sí mismo, y sabe qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo, etc. Entonces, no puede, al no estar pleno en su observancia de mitzvot, no puede proyectar la voluntad suprema de Hashem para que se revele el reinado de Hashem, por lo que ya expliqué antes. Si Dios, que es el rey, digamos, él dijo que hagas esto y vos no lo hiciste, el concepto de eso es, no lo acepto a Dios como rey. Eso es lo que quiere decir. Dios dijo que te pongas tefilín y vos no pusiste, no aceptaste a Dios como rey. Dios dijo que comas kosher y vos comiste algo que no es kosher, no aceptaste a Dios como rey. Muy simple. No hay mucha jojme. Entonces, ¿qué hacemos? El tzadik, que era el del capítulo Aleph, el primer capítulo, ese proyecta la presencia de Hashem, acepta a Hashem como rey, y ese revela el reinado de Dios en la tierra y le despierta a Dios la voluntad de ser el rey. Buenísimo. ¿Y yo? No soy un tzadik. Entonces, ¿cómo me vinculo con el reinado de Dios? Ya el reinado de Dios quedó afuera, yo no lo acepté, no hice lo que había que hacer, hice lo que no había que hacer, entonces ¿a dónde estoy parado yo? Para esto, sobre este asunto, está la virtud verdadera de Rosh Hashanah. Aquí viene a entender realmente qué significa Rosh Hashanah y qué significan los 10 días de Teshuvah entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Rosh Hashanah es el primero de Tishrei y Yom Kippur es el 10 de Tishrei. Son 10 días entre el primero y el 10 que se llaman Aseres Yemei Teshuvah. 10 días de Teshuvah. Entonces tenemos que entender qué significa Teshuvah. Cómo me permite retornar, digamos, al camino adecuado para así poder proyectar la presencia de Dios.
Para esto tenemos que entender qué significa Rosh Hashanah y qué significa los 10 días de Teshuvah. Y para entender esto, tenemos que entender cómo puede ser que la Teshuvah, el concepto de Teshuvah, que no lo quiero traducir a propósito, porque puede ser arrepentimiento o retorno, vamos a decir Teshuvah. El concepto de Teshuvah puede reparar todos los defectos que la persona generó cuando no cumplió con las mitzvot que tenía que cumplir. ¿Cómo funciona? Porque ¿qué pasa? La Torah tiene 613 mitzvot. De las 613 mitzvot, 248 son mitzvot positivas. Ahora vamos a ver qué pasa con las otras. Son 248 cosas que tenías que hacer. Quiere decir, de acuerdo a todo lo que explicamos hasta acá, que si cada mitzvah es una proyección de la presencia de Dios, cada Yehudí, e incluso cada ser humano, tiene una cuota que tiene que cumplir día a día de proyección de la presencia de Hashem. Hay una cuota de Ratzon HaElyon, de la voluntad suprema, que nosotros tenemos que revelar aquí abajo en este mundo. Y el día que no llenaste tu cuota, no cumpliste plenamente la cuota, ya está, se acabó. No podés cumplir esa cuota, llenar otro día. ¿Por qué? Porque otro día tenés que cumplir la cuota de ese día. Y la fuerza que tenemos, la capacidad, el tiempo, etcétera, es para llenar la cuota de un día. La cuota que vos no cumpliste el día anterior está perdida. Fue. En otras palabras, hoy yo no acepté a Dios como rey por sobre mí, Has v'Shalom. Y no hice tal mitzvah, y no hice tal otra mitzvah, y no hice tal otra mitzvah. Mañana acepté, digamos, llegó el día de mañana. Hoy acepto a Dios como rey por sobre mí. Perfecto. Hoy hiciste lo que hoy tenías que hacer. Y lo de ayer, eso es otra historia. Porque vos aceptes hoy que Dios es el rey, no corrige y no repara que ayer no lo aceptaste como rey. Ayer fue ayer, y ayer lo tenías que aceptar como rey. Hoy es hoy. Entonces, ¿qué significa Teshuvah? ¿Cómo es que Teshuvah, lo que sea, tiene la capacidad de reparar el ayer? Que, yo hoy acepto el yugo del cielo, hoy hice mi cuota, cumplí con lo que tenía que hacer, pero hice Teshuvah y eso repara que el hecho de que ayer yo no acepté el yugo del cielo. ¿Cómo vas al pasado? ¿Cómo lo corregís eso? Porque si se trata de las mitzvot prohibitivas, si la persona, como está escrito en Pirkei Avos, la persona transgrede una mitzvah, no cumple una mitzvah prohibitiva, o sea, hace algo que no tenía que hacer, dice la Mishnah, te compraste, te adquiriste un acusador, un malach, un ángel que te va a acusar. Son como las rayitas que ponen los presos. Ayer me está contando, ¿sí? Todo está escrito, no escrito en términos del destino, no estoy hablando de eso. Está escrito tus acciones, tus pensamientos, está todo guardado en un librito. En el momento que llegan los 120 años, te vas a llamar y te muestran el librito. Esto es todo lo que vos hiciste. No nos pasamos ni un centavo. Como está escrito claramente en la ética de nuestros padres. Entonces, la persona no debía comer, por decir cualquier cosa, no tenía que comer chancho. El tipo fue y comió chancho. Rayita. Hay un puntito que resta, digamos. Y ese puntito te va a acusar en el futuro y va a decir, aquí estoy yo. ¿Por qué? Porque vos hiciste algo que no tenías que hacer. Si la persona hace tshuva, Yoshuv el Hashem, la persona retorna a Hashem, y Hashem tiene misericordia de él, como está escrito, Yoshuv Hashem mirachamei, es un paso, es un versículo. Dios tiene misericordia de vos. Despertás la misericordia, la gran misericordia arriba, que es el concepto de otro versículo, Maim tehoirim. Como dice el versículo, aguas puras. Voy a vertir sobre ustedes, voy a tirar, salpicar, mejor dicho, sobre ustedes aguas puras y ustedes se van a purificar, dice el versículo. Y en otro lugar dice, Vimrojas Hashem, Jule, dice la Torah. Y si Dios va a limpiar, etc. Porque dice Tzoyas de Neitzion, la roña de las hijas de Tzion, ¿no? Hashem va a limpiar. Y a través de esto decimos que Dios borra y elimina nuestros pecados. Hacemos tshuva y Dios nos va a perdonar. Y a través de esto borra, ¿qué es lo que borra? El acusador. Dios escribió una rayita porque hicimos una transgresión de las 365 cosas que no se podían hacer. Hiciste tshuva, borraste la rayita.
Perfecto. Muy bien. Está muy bien. Y como está escrito, y lo decimos en el rezo de Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. La maldad toda entera va a ser totalmente erradicada como el humo, porque Dios va a quitar el gobierno del mal de la tierra, etc. Como está escrito, voy a quitar el espíritu de impureza de la tierra. Perfecto. Entonces con las mitzvot prohibitivas, negativas, se entiende fácil. Sumaste algo negativo, obviamente, al hacer la transgresión, haces chuva y lo borrás. Esto se entiende fácil. Pero las mitzvot positivas, ¿qué es una mitzvah positiva? Ya dijimos que es una proyección de los miembros del rey, es una proyección de Dios en el mundo. Cuando cumplís una mitzvah, aceptaste a Dios y lo revelaste como rey por sobre el mundo. Cuando vos hiciste un defecto y generaste una falta de Dios en el mundo, ¿qué significa chuva? Chuva era borrar algo malo que hiciste. Pero acá hay algo que vos no hiciste. No trajiste la cuota necesaria correspondiente a ese día, a esa persona, de Dios al mundo. Entonces, ¿qué quiere decir chuva? ¿De dónde la vas a sacar ahora? Y si haces mañana la misma mitzvah, no importa, porque la de ayer no la cumpliste. ¿Cómo? Pregunta la Treve. ¿Con qué se repara a través de chuva para que se complete toda la proyección divina en el mundo que estaba a falta? ¿Qué quiere decir chuva? ¿Entienden el problema conceptual? Entonces explicar al Terebe, la idea es así, está escrito en un salmo, si no me equivoco, 130. Mi mamá Kim hijo Hashem. Desde las profundidades Hashem te llamo. Esto quiere decir, cuando la persona llama desde el ocultamiento hacia la revelación, esta es la idea de un llamado. Yo te llamo, quiere decir que te traigo a mi atención, digamos. Cuando la persona llama desde el ocultamiento hacia la revelación, para que se genere el concepto de Havaye, el versículo dice, mi mamá Kim hijo Hashem. Desde las profundidades te llamo Dios. Llamar es revelar. Esto es lo que está explicando la Terebe. Es proyectar y revelar. La idea es, si vos estás mirando para otro lado y yo quiero que me mires a mí, te llamo. Es como que te traigo a la revelación, a mi atención, para que me prestes atención. Este es el concepto, digamos, de un llamado. Entonces, si el versículo dice, desde las profundidades te llamo a Hashem, quiere decir que desde las profundidades, que ahora vamos a ver qué significa, desde las profundidades estamos revelando la presencia de Hashem. Mi mamá Kim, que era su hijo Hashem. ¿Estamos? De las profundidades te revelo a Hashem. Es decir, esta proyección de los miembros del rey es a través de las profundidades. De alguna manera nosotros tenemos que llegar a entender qué significa y llegar a estas profundidades, entre comillas, y esto es lo que repara y completa, rellena todas las faltas, lo que no hicimos cuando lo teníamos que hacer. Es decir, hoy me cae alguien, dice la Treve, vamos a paso a paso, ¿sí? La profundidad suprema, que es la voluntad suprema, que trasciende totalmente la cadena de mundos del Ishtalshelus, que se revela en el despertar de aquí abajo desde la profundidad del corazón de la persona. Es decir, en otras palabras, dice la Treve, a través de que cada uno profundice en su corazón la amargura en su alma por el terrible defecto y falta en el mundo que generó por no haber cumplido tal o cual mitzvah. Estamos hablando de las mitzvot positivas, ¿sí? No hizo las mitzvahs que tenía que hacer, no hizo lo que tenía que hacer en el momento que lo tenía que hacer, de la forma que lo tenía que hacer, etc. Entonces, cuando la persona profundiza y entiende su efecto, lo que la persona generó, que ahora falta a Dios en el mundo, está menos revelado en el mundo porque yo no hice lo que tenía que hacer. Yo no cumplí mi cuota de revelación de Dios en el mundo, mis mitzvahs. Cuando la persona se amargue por esto, entendiendo el terrible defecto que generó, y grite hacia Hashem, esto está todo parafraseando versículos, grite hacia Hashem en su opresión de la persona, como está escrito. Clamé a Hashem, dice el Teilim. Sí. Desde mi angustia. Que el corazón de la persona grite, es decir, que el corazón mismo, la persona sienta la opresión en su corazón
de que realmente no hizo lo que tenía que hacer. Y realmente ahora falta la presencia de Dios en el mundo. Es más difícil de percibirlo por mi culpa. Desde lo más profundo del corazón de la persona, me oí, dice la Torá, muy, muy profundo. Más que lo que puedas aguantar. Porque vas a estar tan amargado que va a ser una amargura más profunda que lo que el corazón mismo y tu alma puede soportar. Paréntesis, no lo dice la Torá. Esto no está hablando de depresión. Has v'shalom. Depresión es algo que no es kosher, no es aceptable. Depresión significa yo no sirvo para nada. Ese es un pozo sin fin y casi no tiene salida. Amargura significa actué mal. Yo sí tengo un potencial enorme, pero no estuvo bien mi comportamiento. Esto es amargura. Entonces, cuando la persona profundice en esta amargura más de lo que pueda soportar, y por lo tanto ese grito, entre comillas, sea en su corazón, porque todo lo que la persona puede contener en su alma, lo puede expresar en palabras, en el aliento de su boca, dice la Torá. Si yo tengo un sentimiento que es comprensible, racionalizable, yo lo puedo explicar. Pero si yo tengo un sentimiento tan pero tan profundo, en lo más profundo de mi ser, ni siquiera lo voy a poder decir. Es tan profundo que no lo puedo explicar. Lo que no es el caso cuando la amargura, esto es lo que está diciendo la Torá, lo que no es el caso cuando la amargura sea tan profunda en su alma, me oid, muy, muy profunda, al punto tal que el alma no puede contenerla, no puede explicarla, no puede racionalizarla. Entonces no hay forma que la persona pueda verbalizar esto. Tan amargado está que no te puedo explicar lo amargado que estoy. Automáticamente lo único que puedo hacer es gritar, lloriquear, lamentar. No puede explicarlo. Porque no tiene poder, capacidad para hablar con sus labios, digamos, de aliento, etc. Lo único que tiene es Tzaikas Alev, el grito del corazón. Porque tocó esta amargura, Admitzu Yanefesh, hasta lo más profundo de su alma. Como la historia, dice la Torá de Rabbi Elazar ben Durdaya. La historia de Rabbi Elazar ben Durdaya, Bekitzu, en el resumen, es un tipo que hizo todas las cosas que no había que hacer. Famoso. Hizo todo lo que no había que hacer, hasta el punto tal, en un momento empezó a pedir misericordia por Dios, y se dio cuenta hasta dónde había llegado, lo terrible que era, lo vacío de su vida, etc. Entonces empezó a pedir misericordia a las montañas, pidan misericordia por mí, cielo y tierra pidan misericordia por mí, empezó a pedir así varias cosas, y todos le decían, nosotros tenemos que pedir misericordia por nosotros, vos, hacete cargo vos, hasta que, esto es lo que cita el Alter Rebbe, puso sus manos entre sus rodillas, como que se acurrucó y lloró de lo más profundo de su alma, hasta que murió. En ese movimiento, digamos, de tshuva, de arrepentimiento hacia Dios, por las acciones que hizo de acercamiento a Dios, murió en ese momento. ¿Por qué? Porque era tan profundo su amargura que no lo pudo contener, falleció. Acá la Torá no está diciendo, muchachos, muéranse de amargura, no está diciendo eso, pero está explicando hasta cuánto tiene que llegar esa amargura, cómo tenés que sentirla. No es decir, como decimos en Yom Kippur, en el pecho, allando, bocando, todos los días, en Tajanon, pecamos, no, sigue el rezo, terminaste, sí, terminó el rezo. Eso no es lo que está diciendo la Torá. Por eso dijeron sobre la Elazar ben Durdaya que Yesh Koin Elam B'Sha'achas, existe quienes adquieren todo el mundo por venir en un instante, en abrir y cerrar de ojos. Porque fue tan profundo su amargura y su arrepentimiento que en un instante adquirió toda la vida del mundo por venir. A pesar de que esta persona nunca cumplió Torah y mitzvahs, nunca cumplió la Torah, nunca le interesó una mitzvah. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué esta persona adquirió todo su mundo por venir en un instante? Porque a través de la tshuva, a través de este arrepentimiento tan profundo en el corazón, bejarata, arrepintiéndose literalmente, y quitando la voluntad del pecado, ahora explico esto, con Mesiras Nefesh, a través de entrega total, a través de esta anulación de su propia voluntad, genera que se despierte arriba la voluntad suprema de Dios, que trasciende totalmente toda la cadena de mundos. ¿Qué quiere decir con esto la Torá? La idea es así. Hay un Seider, hay un orden, Seider Ishtalshelus, hay un orden, en el cual el orden es muy simple. Cumplís una mitzvah, tenés una recompensa. Es un Seider. Y un poquitito más profundo,
cumpliste una mitzvah, proyectaste la voluntad de Dios aquí abajo. Este es el Ikar, esto es lo principal. Proyectar la voluntad de vas a tener recompensa, no vas a tener recompensa, ok, esto es para los Misnagdim, para los que se oponen al Hasidismo, lo que sea. El punto es, trajiste a Dios a la tierra. Cumpliste una mitzvah, trajiste a Dios a la tierra. Este es el Seider, este es el orden. No cumpliste la mitzvah, no trajiste a Dios a la tierra. Para poder reparar aquello que uno no hizo, para poder completar aquello que uno faltó, tenés que recurrir a un lugar más profundo que la raíz misma de este orden. Porque dentro del orden ya estás afuera, saliste del sistema. No podés reparar algo, porque el orden dicta que, como dije antes, tenés que cumplir con esto en este día. No hiciste esto, fuiste, perdiste esto, al próximo día, y así sucesivamente van avanzando los días, y no hay dentro del orden una forma de reparar aquello que uno no hizo. Entonces, Tshuva lo que hace es recurrir a un punto que supera y trasciende a ese orden mismo. Este es el Mamakim. Estas son las profundidades que el Alter Rebbe cita y explica. Por eso dijeron nuestros sabios. Un punto más. Akira Saratzen. Yo dije que lo iba a explicar, no lo expliqué. Akira Saratzen significa, traducción literal, desenraizar la voluntad. Y el punto es, uno de los fundamentos de Tshuva, uno de los fundamentos del acercamiento a Dios es que vos no desees más el pecado. Que no quieras más, que retires tu voluntad de esa cosa que tanto te gustaba hacer que no se puede. No solamente que no lo hagas más, eso está obvio, Pashut, si no se puede hacer no lo hagas más. El punto es que no desees ni siquiera hacerlo más. Ni siquiera esté en la cabeza como opción hacer eso. Por eso dijeron nuestros sabios, en el lugar donde los Balei Tshuva Oimdim, Balei Tshuva Oimdim, Tzadikim Gumurim Enan Yichol Lamoy, dice toda la frase. Acá la tenemos, no cita toda la frase. En el lugar en donde se para un Baal Tshuva, en el lugar donde se para un maestro de Teshuvah, un maestro de arrepentimiento, un tzadik completo no se puede ni siquiera parar ahí. ¿Por qué? Zaira explica, porque el Baal Tshuva, un maestro del arrepentimiento, de acuerdo a como lo está explicando el Alter Rebbe, proyecta energía divina superior todavía a un tzadik, a un justo. Superior a un justo, porque el justo está siempre dentro del sistema. El Baal Tshuva tuvo que salirse del sistema, quiero decir, se salió del sistema y tuvo que trascender el sistema para reparar aquello que rompió. ¿Estamos? Pero entonces aparentemente hay niveles, esto es lo que el Alter Rebbe se va a meter ahora. Por un lado vos tenés una mitzvah, el sistema, como yo lo llamo. El sistema es, lo explicamos ampliamente en el primer capítulo. Tenés la voluntad de Dios en que vos hagas una mitzvah. Esa voluntad se inviste en Jochma, en la sabiduría divina que está expresada en la Torá, que te dice cómo hacer esa mitzvah. Esto es un nivel de la voluntad de Dios. Pero acá llegamos a otra cosa. Acá dijimos, cuando vos no cumpliste con esa voluntad divina, llegá a tus propias profundidades, hasta lo más profundo de tu corazón, con amargura verdadera, vas a llegar a la voluntad de Dios. ¿A qué voluntad de Dios? Si dijimos recién que estaba fuera de la voluntad de Dios. Se explica el Alter Rebbe. La idea es que hay dos niveles en la voluntad de Dios. Hay un nivel en la voluntad de Dios que está investido en Jochma, como acabo de explicar, en sabiduría divina, que es el comienzo del sistema de Ishtalshelus, de la cadena de mundos. Este nivel de la voluntad de Dios se proyecta a través de Torah y Mitzvot, que es, de vuelta, la voluntad de Dios investida en la sabiduría divina, que esa sabiduría divina es la fuente de la Torah. La Torah proviene de la sabiduría divina, y esto es lo que los tzadikim gumurim, los justos plenos que cumplen Torah y Mitzvot todas sus vidas y nunca, Haz Shalom, nunca, Dios libre y guarde, generaron ningún defecto, ellos se relacionan con esta voluntad divina que está investida dentro de cada mitzvah. Este es un nivel de la voluntad de Dios, y el segundo nivel de la voluntad de Dios trasciende totalmente el sistema y no está investido en el Ishtalshelus, no está investido en la cadena de mundos y niveles en absoluto. No está en el nivel de Jochma, no está en ese nivel que se llama Jochma y la sabiduría suprema divina, que es la fuente de la Torah. Trasciende totalmente este nivel. ¿Y cómo se llama en Kabbalah? Se llama este nivel Gulgalta de Hafi al Moija. Un nombre raro, pero ¿qué va a ser? Es como la calavera que rodea el cerebro.
En Kabbalah es muy común identificar diferentes niveles divinos, místicos y qué sé yo, con el cuerpo. ¿Por qué? Porque Hashem nos hizo imagen y semejanza. Entonces, cuando nosotros analizamos, acá decía Iob, de mi carne voy a percibir a Dios, a través de que nosotros analizamos cómo somos nosotros mismos, cómo está hecho nuestro cuerpo, cómo está hecha nuestra neshome, la arquitectura, la combinación de las emociones con el intelecto, etc., entendemos cómo funciona Dios. Percibimos la presencia de Hashem, etc. Entonces, tenemos el moyaj, el cerebro, que es el concepto de Jochma, sabiduría. Pero después tenés la calavera que rodea el cerebro y lo contiene. Está por encima del cerebro. Este se llama Gulgalta en Kabbalah. El Gulgoiles, la calavera. Y esto es, por ejemplo, como tenemos, físicamente hablando, en el cerebro, en la cabeza, acá dice que hay 3 cavidades en la calavera. Hay 3 cavidades. No sé si médicamente es así o no, no importa, no hace mucha diferencia. Es un modelo, como yo siempre explico. Así como hay 3 cavidades en la calavera, que cada una de estas 3 cavidades son donde reside Jochma, Bina y Das. Está la sabiduría de la persona, el entendimiento de la persona, la comprensión de la persona, que no es el punto de este Maimon explicar qué es cada uno y qué diferencias hay. El punto es que hay 3 partes en el cerebro. Entre paréntesis, Das se divide a su vez en 2 partes, Gesed y Gvura, y por eso que el tefilin de la cabeza, y el del brazo también, pero el de la cabeza tiene 4 compartimientos, Jochma, Bina y Das, que se divide en Gesed y Gvura. No, cerramos paréntesis. El punto es que en la cabeza, el Gulgoiles, la calavera, está dividida en 3 partes, en donde reside sabiduría, entendimiento, comprensión, y por encima está el hueso, que cubre y rodea al cerebro, que en el hueso no está el cerebro, no hay una parte del cerebro que reside dentro del hueso, no tiene sentido. Ese hueso se llama Gulgalta en arameo, en el Zohar. Gulgalta es la calavera. De la misma manera está la voluntad que trasciende muy, muy por arriba de Chabad, de Jochma Ben y Das, que esa voluntad divina suprema que trasciende al orden y al Seder Ishtalshelus, a la cadena de mundos y cadena de niveles, etc. Esta voluntad tan elevada y tan suprema, identificada por el hueso que rodea el cerebro, es lo que se revela en el Baal Tshuva. Es lo que se revela en el tipo que retorna al judaísmo desde lo más profundo de su corazón. Desde lo más profundo de su corazón. Y es esa voluntad suprema en el alma de la persona que trasciende totalmente lo que el alma puede entender, contener, racionalizar. Y es lo que se llama en Kabbalah Rebusa de Liba, el deseo y la voluntad del corazón. A través de llegar a esa voluntad verdadera y extremadamente profunda del corazón, es que la persona puede tocar esa voluntad que trasciende el sistema, que trasciende el Seder Ishtalshelus, que se revela en el alma del Baal Tshuva, de la persona que es un maestro de la Teshuvah y retorna hacia Dios. Y esta energía, al trascender el sistema, puede rellenar los huecos que hay en el sistema. Puede completar aquello que uno no hizo. Esto, como en las palabras de Alter Rebbe, se llena a través de recurrir, a este nivel se llenan todas las faltas y todos los defectos que la persona generó al anular, o sea, al no cumplir preceptos positivos. Porque los preceptos positivos, al fin y al cabo, provienen, como ya dije, de Jochma, de la sabiduría divina, y la voluntad que está investida ahí es la voluntad relacionada con Jochma, y una vez que la persona transgredió eso, desde ahí mismo no se puede completar. Hay una frase famosa en el Talmud, en Sanedrin, está en Brajes también, si no me equivoco. Es una historia larga que yo voy a hacer solamente Bekitsur. En resumen, los David Amelech, los consejeros de David Amelech, el Sanedrin, qué sé yo, el juzgado, cuando el pueblo judío necesitaba parnasa, necesitaba sustento, el rey David les dijo: vayan a alimentarse uno del otro, ¿no? Vos vendés harina, el otro te compra harina, te da plata, vos le das harina, este tiene harina, así sucesivamente. No, hagan comercio entre ustedes. Y los jajam le respondieron, los sabios le respondían: Eina bormis malim y juliosoy. Un pozo, cuando vos haces un pozo en la tierra y después tirás esa tierra, sacaste tierra, después tirás esa tierra dentro del pozo, el pozo no se llena. Necesita más. No alcanza.
con el balde mismo no alcanza, necesitamos más. Se sentó el rey David y decía, bueno, que vayan a hacer guerra y saquen plata de acá, ya no importa, es otra historia. Pero el punto es, si vos transgrediste, por así decir, la energía que hay en el nivel de Jochma, no la cumpliste, no la revelaste en la tierra, de Jochma no puede salir esa sabiduría, esa energía, perdón. Desde el mismo lugar no va a salir esa energía. Tenés que recurrir a un lugar superior, la fuente de Jochma, para llenar lo que no cumpliste, lo que no hiciste en Jochma. ¿Se entiende? Esto es lo que está diciendo la otra vez. El Baal Tshuva toca ese punto. Toca ese punto. Y esto es como el ejemplo de un río. Que el río se secó. Y cuando quieren llenar ese río, hay que cavar en la profundidad del manantial, que es la fuente de ese río, desde donde fluye el agua. Y a través de esto vuelve a llenarse el río. De la misma manera, no podés llenar el río, se secó. ¿De dónde vas a sacar agua? Vamos a tener que recurrir a algo más profundo todavía para sacar agua de la fuente para que se llene el río. De la misma manera, a través de la revelación de la voluntad suprema que trasciende totalmente el sistema, el orden de Ishtalshelus, el orden de mundos, se llena y se completan todas las faltas y todos los pegamim, todos los defectos. Y esto lo que quiere decir, mi mamá Kim Kirasi Hashem. Desde las profundidades Dios te llama. Que a través de las profundidades, a través de este nivel de profundidades, de vuelta, que la persona llega a la profundidad de su propio corazón, con amargura de entender todo lo malo que hizo, etcétera, etcétera. A través de esas profundidades llamamos, que las hijas, proyectamos a Hashem mismo. Porque se revela el nivel de la fuente y el mayan, el manantial mismo de donde proviene toda la energía del universo. ¿Se entiende? Sí. Y esto es lo que quiere decir, una frase que decimos muchas veces, una frase muy interesante. Muy interesante. Gewalt. La frase dice, Slach lano avinu kijatano. Le pedimos a Dios, perdónanos, nuestro Padre, porque hemos pecado. Esto es lo que dice la frase. El Alter Rebbe tiene una pregunta, se dice en Yiddish, klotzkasha, una pregunta bomba. La frase no tiene sentido. Aparentemente no se entiende esta frase. ¿Qué está diciendo kijatano? ¿Por qué pecamos? ¿Acaso estamos explicando la razón por la cual nos tiene que perdonar? O sea, yo te pido perdón porque pequé. ¿Cómo te pido perdón porque pequé? Tendría que decir, Slach lo vino a la sherhatano. Por cuanto yo pequé, necesito perdón. Pero simplemente porque yo pequé, ¿te tenés que perdonar? O sea, el castellano es muy diferente del hebreo. En el hebreo suena muchísimo más fuerte, digamos, la pregunta. La frase sería, Slach lo vino, perdónanos nuestro Padre, Kihatanu. ¿Cuándo pecamos? Algo así. Se está diciendo, pará, cuando vos pecás yo te tengo que perdonar. No peques. Siempre que vos pecás te tengo que perdonar. ¿Qué es esta cosa? No peques y va a estar todo bien. Entonces la Rebbe pregunta, deberías decir la frase, por cuánto pecamos necesitamos perdón. La palabra aquí se puede traducir de diferentes maneras. ¿Cuándo? Porque, quizás. Entonces en este caso, quizás el Alter Rebbe en hebreo no está explicado. Quizás podríamos traducir, perdona a nuestro Padre cuando pecamos, y nuestro Padre tendría que decir, no peques. Entonces el Alter Rebbe dice, la frase debería decir, por cuánto pecamos, perdónanos. Perdona a nuestro Padre por cuánto pecamos. Pero con todo lo que explicamos anteriormente lo vamos a entender. La respuesta del Alter Rebbe es muy interesante. Porque nosotros pecamos por cuánto nosotros pecamos. ¿Qué significa pecar? Generamos una falta en la presencia de Hashem, en la proyección de Hashem, del Or Ein Sof, de la luz infinita de Hashem en nuestras mitzvahs y la Toira. O sea, no cumplimos con la Toira y las mitzvahs, no salimos del sistema, por lo tanto necesitamos slija. ¿Qué significa slija? Perdón. Significa despertar la raíz misma, la fuente de la misericordia divina y del perdón. Necesitamos recurrir a un nivel que es la fuente misma de todo el resto del sistema. Esa es slija. Es decir, revelar la voluntad divina, suprema, que está muy por encima del Seder Ishtalshelus, de la cadena de mundos, para completar y reparar todo aquello que nosotros hicimos mal, todo aquello que faltamos. Y esto es Slach Lanu. Esto significa el perdón. Cuando vos tenés un amigo y le pecaste a ese amigo, le hiciste algo que está mal, él te puede perdonar, pero de ahí a que vuelvan a hacer la misma amistad, es muy difícil.
Se cortó algo, se rompió algo. Es muy difícil que vuelva a ser todo igual como era antes. Muy difícil. Para que eso pase, tiene que haber algo suprarracional, algo que trascienda lo lógico. Y esto es lo que está diciendo la Terebe acá. Una vez que la persona no cumplió las mitzvahs que tenía que cumplir, tiene que recurrir a slija, tiene que recurrir a algo que trasciende totalmente el sistema, al perdón divino, porque cuando retorna la voluntad divina no es la misma voluntad que era antes. Porque esa voluntad que Dios tenía hacia vos, hacia ti, lo que sea, esto se fue a través del pecado, se borró. Pecaste, entonces ¿cómo vas a retornar a hacer lo mismo que eras antes si no son lo mismo que eras antes? Hiciste algo que no tenías que hacer. Entonces no me vengas a saludar con la misma cara que me saludabas antes. Está mal lo que hiciste. Entonces, ¿cómo? No está todo igual. Entonces, lo que hace que retorne uno a la voluntad de Dios, a estar conectado con Dios, etc., es el concepto de slija, el concepto del perdón, que trasciende totalmente el otro nivel de voluntad. ¿Sí? Estamos jugando con estos dos niveles de voluntad, uno que está dentro del sistema y uno que trasciende el sistema. Y esto se proyecta desde la voluntad de todas las voluntades, se llama Raiva de Holraivin, es decir, lo que trasciende totalmente la voluntad divina, investida en la creación, en Jochma, dentro del sistema. Y esto es lo que quiere decir también, que imha slija, por eso le pedimos slija, perdón a Dios. Porque contigo, dice el versículo, que imha slija le mantivare, porque contigo está el perdón para que, en aras de que te temamos. Así dice el versículo. También en el Salmo 130, si no me equivoco. Porque el concepto de slija, el concepto de perdón, es la revelación de la voluntad suprema divina que trasciende cualquier sistema. Que es imhomamesh, está literalmente contigo. Esto es solamente en las manos de Dios. Y es similar al concepto de que imha mekorhaim, porque contigo está la fuente de la vida. Es decir, que la fuente de toda la vida y todos los niveles que se llaman vida, Haim, la vida de la vida, se proyecta desde la raíz misma de todo, de Dios mismo, que trasciende al sistema que Él mismo estableció. Y cuando se revela la slija, cuando se revela el perdón divino y la voluntad suprema que trasciende el sistema, entonces le mantivare, entonces la persona teme a Dios realmente. O sea, la persona realmente sostiene el temor a Dios. O sea, sostiene el reinado divino en su propia vida, por así decir, lo proyecta por en su propio ser, porque si no se va a revelar, después de que la persona pecó, obviamente, si no se va a revelar la voluntad suprema a través del perdón divino, entonces no se va a realmente revelar el reinado de Dios por sobre la persona que transgredió la Torah de las mitzvot. El concepto de ira, temor a Dios acá, no es que tengo miedo de que me va a castigar, no está hablando de eso la Torah. La Torah está diciendo, en otras palabras, quizás más sencillas, como dijimos antes, está el reinado divino. Tu función en el mundo es proyectar el reinado de Dios en tu vida, revelar el reinado de Dios en tu vida. ¿Qué quiere decir? Anda a cumplir lo que Dios dice. Cumplir mitzvot. No cumpliste las mitzvot, te quitaste el reinado de Dios de tu mundo, digamos, de encima tuyo, no cumpliste con la voluntad divina, entonces no revelaste la presencia de Dios en el mundo, no está revelado el reinado de Dios en tu vida, tenés que recurrir a algo que trascienda el sistema para volver a revelar ese reinado en tu vida. Ahora, cuando vos recurras a eso, esa profundidad en tu propio corazón, esa amargura de que no cumpliste la voluntad de Dios, esto va a hacer que cuando se revele esa voluntad suprema, el segundo nivel de voluntad, etcétera, que trasciende el sistema en tu vida, automáticamente retornaste el reinado de Dios a tu vida. Porque ¿por qué estás amargado? ¿Porque perdió el equipo de fútbol? No. Estás amargado porque no te pusiste tefilin, estás amargado porque no comiste matzah en Pesach, estás amargado porque no hiciste lo que había que hacer en Shabes. Esa es la fuente de tu amargura. Entonces automáticamente Dios dice, ok, te sentís mal porque yo no estoy revelado en tu vida, automáticamente me voy a revelar en tu vida. Recurrimos a la fuente de todo, que es este nivel superior de voluntad divina, y por eso el Alter Rebbe dice, esto es lo que va a sostener el temor a Dios en el resto de tu vida. O sea, esto es lo que va a hacer, llegar a tu propia profundidad y proyectar a Dios desde las profundidades, es lo que va a hacer que se sostenga el reinado revelado de Dios en tu vida. Ahora vas a empezar a cumplir Torah y mitzvot.
Porque tu amargura proviene de que no cumpliste Torah Mitzvot. Automáticamente el próximo movimiento, ¿cuál es? Pues entonces voy a empezar a hacerlo. ¿Se entiende? Ok, con esto terminamos el segundo capítulo. Porque eso fue la causa de que no cumpliera. La causa era que la persona se quitó Claro. el yugo del cielo. Por eso, si la causa es que se quitó el yugo del cielo, obviamente la persona va a querer cumplir Torah y Mishvot. A partir de que entienda lo terrible que es haberse quitado el yugo del cielo, que no solamente me afectó a mí, sino que afectó a la creación entera, porque ahora Dios no está revelado sobre el mundo, porque ahora Rosh Hashanah ya no es lo mismo. El Treve no terminó igual la explicación de dónde entra el Rosh Hashanah en la ecuación. Paciencia, esto lo vamos a ver en la clase que viene. Imaginar que Claro. Tikkun Bajó de Shofar lo que está indicando es que el Shofar va a ser ese grito que trasciende el sistema, correcto. que pega Esto es lo que arriba va a de decir. todo. Sí, esto es lo que va a decir la Torah. Es lo que hace llegar a la persona a la profundidad suya Claro. personal. Porque es el clamor que está más allá de las Correcto. palabras. Sí, correcto. Esto es lo que va a decir la Torah. Y ese Rosh Hashanah es lo que llena, digamos, todas las fallas y todos los huecos que la persona generó a lo largo del año. Sí. Sí. Pero este es el próximo capítulo. Claro.